cuando usted leyó Ezequiel 38, hablamos de Gog, pueblo de Magog, príncipe de Mesec y de Tubal. Ahí tendremos que hablar, cuando hablemos de eso, de una manera más ampliada, hablaremos de Rosh, ¿no? Rosh quiere decir príncipe. Y Rosh, ¿sí?, se refiere al pueblo ruso. Mesec y Tubal, Mesec, los anteriores de Mesec son los antecesores de Mesec son los moscovitas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cómo los pueblos rusos va a ser un aliado y es el rey del norte, ¿sí? Un poco tipificadamente muy parecido con los Ptolomeos y los Seleucitas. Y dice que habrá un rey del sur, y ese rey del reinado del sur participarán los persas, ¿sí?, los que son el Irán de hoy, participarán el Irak, ¿no? Participarán todos esos países de la comunidad árabe, que es el reinado del sur. Dice que estos dos ejércitos se van a mover, van a invadir a Israel. Durante los 7 años, Israel va a sufrir una invasión y les va a tocar salir huyendo de Israel. Dice la Biblia en Mateo 24, yo les compartí hace unos días, que dice que las que estén, que no les cogen día de reposo, dice porque van a tener que salir huyendo. Es por eso, los van a invadir buscando la riqueza de estas naciones. Dice que lo van a invadir no solo Israel, sino van a ir hasta Egipto. Y dice que a los judíos les va a tocar salir huyendo, ¿sí? Huyendo. Y allí va a haber una masacre muy parecida seguramente a la masacre que tiene que sufrir Israel o que sufrió Israel en la época de Hitler. Yo les decía que más o menos la escritura habla en el libro de Zacarías de que 2/3 partes de los judíos como nación van a morir durante este periodo en todo lo que tendrán que sufrir en la invasión que ocurre. Sé que estos pueblos vienen, los invaden y los toman, y ellos tienen que salir huyendo, muy seguramente dice que al desierto, dice la Biblia, muy seguramente a Petra, dice que Dios de una manera milagrosa los va a cuidar, porque el anticristo va a querer destruirlos completamente, pero Dios de una manera milagrosa los va a proteger. Entonces, ahí ocurre, después de esto, al final, que es lo que van a leer esta semana el libro de Zacarías, ¿sí?, ocurre la conversión de una tercera parte, que es el remanente, cuando vean a Cristo como aquel a quien traspasaron. Entonces se convertirá toda la nación, ya lo que quedó, se convierte a Cristo. Tienen que pasar por una época bien compleja. Gracias, Rubén. En Daniel 12 dice, cuando llegue el 12:1 dice, cuando llegue el momento se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás los hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. La pregunta que hacen es, ¿a quién se refiere como los inscritos en el libro? ¿Exclusivamente al pueblo de Israel o a todos los salvos, los que No, creemos en Jesús? ahí se está refiriendo al pueblo de Israel convertido. Acuérdense que ellos, para uno estar en el libro de la vida, requiere haber nacido de nuevo. Solamente los nacidos de nuevo, tanto judíos como gentiles, son la iglesia de Cristo y necesitan una conversión. Entonces ahí se está refiriendo a la conversión de ese remanente, ¿sí? Y tienen que pasar por momentos angustiosos. Imagínense el Apocalipsis, sellos, trompetas y copas. La invasión que van a sufrir, momentos supremamente angustiosos, pero llegarán a una conversión para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Perfecto. Y la última de esta dice que es posible que el Apocalipsis sea también un libro simbólico que fuera escrito para las iglesias en persecución y que debía contener, entre comillas, un código especial para que solo quien supiera el mensaje logre entender. Por eso tantas representaciones simbólicas que se presentan para múltiples interpretaciones. Mira, el único de los libros proféticos, el único que Dios le puso un sello hasta el tiempo del fin, fue el libro de Daniel, y ese sello ya ha sido quitado. Hoy en día uno puede entender Daniel tan nítido como el agua, ¿sí? El libro del Apocalipsis Dios no le puso ningún sello. O sea, la palabra de Dios dice que Dios no le puso sellos precisamente para que todos lo pudiéramos entender y comprender, ¿sí? Lo que pasa es que, llamémoslo que el Apocalipsis es el libro central, es la estación central donde llegan los trenes, ¿sí? Y hay muchas claridades que del libro del Apocalipsis
que uno las encuentra en otros libros de la Escritura, y tiene que ser así, ¿sí? Entonces, no es un libro, es cierto, es un libro que donde tiene muchos símbolos, pero también los símbolos Dios los aclara. Por ejemplo, cuando Dios habla de las estrellas, de los candeleros, Dios define quién es la estrella, Dios define quién es el candelero. Es cuestión de detenerse a estudiar la Escritura, ¿sí? Y también de ver la corresponsalía de ciertas cosas con otros libros de la Escritura. Y tiene que ser consecuente. Pero es un libro que nunca fue sellado. Y es más, esa es la razón por la cual comenzando el Apocalipsis dice, bienaventurados, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de este libro. O sea, hay una bendición, una triple bendición para los que leen y oyen las palabras. Estamos invitados a leerlo y a estudiarlo. Y no a tener interpretaciones particulares, porque la palabra de Dios dice que la profecía no es de interpretación privada. Entonces, si usted y yo queremos interpretar la escritura, interpretémosla contra la misma escritura. Y la búsqueda de este estudio de profecía no es presentar posiciones personales, porque hay muchas posiciones. En la iglesia siempre ha habido posiciones, pero hemos tratado de interpretar de acuerdo a lo que dice la escritura. O sea, no queremos poner parte de nuestra cosecha, sino esto dice la Biblia. Cuando hablemos del arrebatamiento, ¿qué dice la Biblia acerca del arrebatamiento? Y así cada detalle. Entonces, como le compartía, el Apocalipsis es una estación central a la cual llegan muchos trenes. Hay muchos libros de la escritura de los 66 que aclaran muchas cosas. Esa es la razón por la cual usted y yo leemos Ezequiel 36, 37, 38 y 39, Zacarías 9, 10, 9, 10, 11 y 12, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15, ¿no? Mateo capítulo 24, para tomar algunos ejemplos, ¿sí? Esas partes nos permiten a nosotros entender y comprender, ¿sí? El libro del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de un periodo de 7 años claros, y mucha gente que ve a la iglesia involucrada en ese proceso, cuando la semana que hace falta es para tratar Dios con Israel y con la humanidad. Nada más que con Israel y con la humanidad. Por eso uno entiende por qué Dios les compartía ahora en el capítulo. Bueno, eso tal vez lo vamos a hablar más ampliado del día de hoy, porque como dice Huicho, nos vamos a quedar en las preguntas y entonces nos va a correr el curso. Bien, perfecto. La última que tiene que ver con el libro de Daniel, ya ahora sí es la última. En Daniel 8 dice el versículo 13 y 14, entonces oí que uno de los santos hablaba y que otro de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de eso el santuario será purificado. La pregunta es, ¿cuándo estaría sucediendo eso? ¿A qué se refiere? ¿Y cuándo estaría sucediendo esto? Bueno, ya hablamos un poquito de eso, pero creo que es parte de nuestra clase de hoy. Creo que al final de la clase yo creo que va a quedar bastante clara esa respuesta, ¿no? Porque hoy vamos a estar hablando pues creo que nos alcance el tiempo a hablar de lo que fue la abominación desoladora, también de la situación que va a ocurrir. Si no nos alcanza hoy, será entre hoy y el siguiente martes. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Rubén, por por las respuestas a las preguntas y entonces nos adentramos en la clase del día de hoy, por favor. Muchísimas gracias. Somos suyos. Muchas gracias, Wicho. A todos, muchas gracias. De verdad, es un tema, como yo les decía, es un tema fascinante. Miren, hijos de Dios, usted y yo, Dios ha querido hacernos partícipes de que conozcamos sus planes. Siempre a sus hijos y ha querido darles a conocer sus planes. Por eso empezamos a hablar del panorama de la escritura, porque es importante nosotros vernos contextualizados dentro de un panorama de la Biblia. Si usted y yo no vemos el marco referencial de la escritura, así sea de una manera general, no podremos ubicarnos en los momentos históricos. Hace 8 días empezamos a ver la creación y ustedes en sus manos está el material. Les compartía que, un poco haciendo un resumen, que de acuerdo a lo que está establecido en Génesis, en el capítulo 5, en el capítulo 11, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el cual se nos habla acerca
de las generaciones, de las genealogías. Las genealogías nos dicen los años, y los años que están manifiestos en la escritura de acuerdo a las genealogías nos permiten identificar cuándo fue creado Adán. Y por eso el material, cuando habla del 4004 antes de Cristo, esto no ha sido ocurrencia de alguna escuela de escatología, no. Es sencillamente gente que ha estado estudiando, ¿sí?, las genealogías, como les decía. Si usted coge y estudia el Génesis en el capítulo 5, después Génesis en el capítulo 11, después va el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, ¿sí?, va a encontrar, usted y yo podemos encontrar las genealogías allí en la escritura. Y esas genealogías es los que nos permite llegar a este momento en que el hombre es puesto en el paraíso, creado allí en el paraíso. Ya hablamos de la maldición y de la promesa, ya hablamos de Caín y Abel. El material en la línea roja nos muestra la línea mesiánica, la línea de venida de Cristo. Yo les decía que de acuerdo a las genealogías nos cuentan las generaciones que hubo desde Adán hasta Noé. Cuando usted estudia, porque esto ha sido un problema, pues no un problema, es una inquietud conceptual. ¿Cuánto es el tiempo de una generación? Y voy a empezar a causarles inquietudes conceptuales a ustedes. Mucha gente dice, no, el tiempo de una generación son 40 años. ¿Y en qué se basa? En que el Señor mandó por el desierto al pueblo de Israel en razón a su desobediencia. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo, entren a la tierra prometida. Ellos llegaron a un sitio que se llama Cades Barnea, al lado del Jordán, a los poquitos días, a los 10, 11 días de haber salido de Egipto. Y Dios les dijo, entren, ¿no? Y mandaron unos espías a que miraran la tierra y la escudriñaran. En una tierra, dice que cuando los espías vinieron, traían, dice que entre dos hombres tenían que traer los ramos de una uva, de un racimo de uvas. Imagínense que hoy en día un racimo de uva lo echamos entre una bolsita. ¿Cómo sería productiva esa tierra? Que así lo dice la escritura, eso no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Que ellos tenían, que era una tierra que fluía leche y miel. O sea, ellos pudieron comprobar que era una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Sin embargo, hicieron un concilio y dijeron, no, no entremos, porque es que las ciudades que hay al otro lado son grandes y amuralladas, y la gente es una gente grande, y nosotros parecemos como lentejas, y a ellos les parecemos que somos lentejos, ¿no? Y tomaron una decisión entre los dos espías. Iba uno representando a cada una de las tribus. Hacen una votación democrática y 10 deciden que no entren. O sea, desobedecerle a Dios. Y solamente 2 personas, Josué y Caleb, deciden que hay que entrar, que independiente de, Dios les ha prometido que va a estar con ellos y que Dios guerreará por ellos. Dice que 40 días ellos estuvieron escudriñando la tierra. Dice que en razón a que ellos decidieron no entrar, o sea, desobedecieron a Dios, por cada día que ellos estuvieron reconociendo la tierra, Dios los mandó un año a estar en el desierto. Los mandó 40 años al desierto. 40 días escudriñaron la tierra y el Señor los mandó 40 años al desierto. ¿Qué dice la escritura? Que Dios les dijo, iréis hasta que muera la generación incrédula. Ahora, ¿cuál era el límite de la generación incrédula? Dice la palabra de Dios que los que murieron eran los mayores de 20 años. Entonces, en ese orden de ideas, muchos estudiosos de la escatología dicen, no, la generación es de 40 años. Y tiene sentido, porque Dios dijo que 40 años darían vuelta por el desierto hasta que muriera la generación incrédula. Luego, si estaba hablando de una generación incrédula, y 40 años quiere decir que podría ser de 40 años. Otros más estudiosos y más finitos en los tiempos dicen, pero el Señor dijo que los que iban a morir eran los mayores de 20 años, o sea, los que tenían del año 1 al año 20 no murieron. Dios no les generó una causa de disciplina a ellos porque se supone que en la madurez, llamémoslo así, judía, ¿sí?, la edad madura en la cual uno salía de casa de padre, era a los 30 años. Entonces, por eso el Señor puso un límite y dijo, los mayores de 20 años son los que ya tienen conciencia de la decisión que tomaron.
¿sí? Y se plegaron a una decisión de desobediencia. Entonces, de 0 a 20 eran también parte de la generación. Entonces, aritméticamente nos dicen, 40 más 20 da ¿qué? 60 años. Y tienen razón, tienen argumento, llamémoslo así, escritural para decirlo. Entonces, unos dicen que es de 40 años, otros dicen que es de 60 años. Sin embargo, usted va, por ejemplo, a la escritura. En los Salmos dice que los días del hombre sobre la tierra son 70 años y en los más robustos 80. Entonces, hay gente que dice que la generación es entre 70 y 80 años. ¿Y tienen argumentos? Sí, tienen argumentos. ¿Y en qué lo basan? Si usted va, por ejemplo, a los evangelios, al evangelio de Mateo, al evangelio de Lucas, donde nos habla de las generaciones que hay desde Abraham, de Abraham hasta Moisés y de Moisés a Cristo, ¿sí? ¿Sí? Dice que hay 14 generaciones. Y si usted se pone a mirar la genealogía, ¿sí? No da tiempos, sino da hijo de hijo de hijo de hijo, y son 14 personas diferentes. Igualmente pasa en los dos escenarios, desde Abraham hasta Moisés y desde Moisés hasta Cristo. Entonces, toma como generación la vida de la persona en su conjunto. Entonces, da más aproximación esto a que la generación se interprete como la vida de un hombre sobre la tierra, o sea, entre 60 y 70 años. Pero quiero que sepan los tres argumentos que tiene la gente para determinar el tiempo de una generación. ¿Por qué es importante conocer los tiempos? Porque Dios nos da a conocer los tiempos en la Escritura. Dios definió el día y la noche lo definió desde Génesis. Y quien lo definió fue Dios. Ahí Adán no tuvo nada que ver con eso. Dios creó el universo, creó todos los movimientos de rotación, de traslación de la Tierra, y Dios definió lo que era un tiempo del día y de la noche para hacer un día. ¿Sí? Eso es importante. Dios es el que define el día. Dios es el que define la luz en el día y la luna en la noche. ¿Sí? Y es un día. Dios define la semana. Dice que Dios es Dios y podía haber hecho las cosas en un instante. Sin embargo, se tardó en 6 días con una razón, enseñarle al hombre un concepto de semana. Le enseña el concepto de semana. Si usted va a ver, por ejemplo, el Apocalipsis, se encuentra los frutos que se dan 12 meses al año. Encuentra un año dividido en 12 periodos. ¿Sí? Y si usted encuentra en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis, el periodo del año bíblico es de 1200, de 360 días, ¿verdad? 360 días el año bíblico. Es interesante que el año comercial se considera de 360 días. Para todos los efectos comerciales se considera de 360 días. ¿Por qué es importante conocer los tiempos? Porque usted y yo somos seres creados y Dios nos dio a conocer los tiempos y necesitamos saber cómo los definió el mismo Dios para también interpretarlos. Entonces, hemos hablado del día, hemos hablado de la semana, hemos hablado de los meses, hemos hablado del año. Y hemos hablado de la generación. ¿Por qué? Porque en Mateo 24 hay un momento donde dice el Señor, cuando ellos les hacen la triple pregunta al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin de los tiempos? 3 preguntas totalmente diferentes. El Señor empieza a responder las 3 preguntas. O sea, a dar elementos para las 3 preguntas. Y en una parte dice, y no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que la generación que viera las señales que correspondían a cada pregunta, vería el cumplimiento de esa pregunta. ¿Sí ven lo interesante? Él da una cantidad de señales, pero esas señales tienen que ver con las 3 preguntas. Entonces, yo tengo que aglutinar las señales de acuerdo a la pregunta. Y una vez las señales aglutinadas, dice que a la generación que le toque ver las señales correspondientes, será la generación que verá la respuesta de esa pregunta. La primera pregunta, ¿cuándo será la destrucción del templo? Digamos que estaban hablando en el año 30, tomemos las cosas por defecto, no por exceso. Comenzando el ministerio de Jesús. Fue un poco más después, pero vamos a tomar el año 30. ¿Sí? No pasará una generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo? En el año 70.
Entonces los que definen la generación como 40 años dicen, wow, somos nosotros los que tenemos la razón. Ocurrió dentro de la generación que habla la escritura, ¿sí? De los 40 años hasta que muriera la generación incrédula, y de la interpretación que es acertada, porque es vista desde una perspectiva, ¿sí? Ocurrió esa generación vio la destrucción del templo. Muchos de los que estaban ahí vieron la destrucción del templo. Después empezamos a aglutinar las preguntas acerca de la segunda venida, ¿sí? Dentro de esas preguntas que tienen que ver referencia a la segunda venida, ¿sí? Habla de guerras, de rumores de guerras, habla de pestes, habla de una cantidad de variables, y dentro de esas variables, ¿sí? Habla de la restauración de Israel como nación. Hay una parte donde dice, y los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. En ese momento ellos estaban en Judea, pero después del 70 ya no estaban en Judea. Entonces, ¿qué era necesario para que ellos volvieran a estar en Judea? Que hubieran sido restituidos como nación. Entonces, ¿sí ven cuán importante es la restauración del Estado? Que el Valle de los Huesos Secos haya sido restaurado físicamente, porque es parte de las respuestas que tiene que ver la generación que ha de ver la segunda venida de Cristo. Entonces es bien interesante, por eso el concepto de generación, y por eso me he tomado explicarles el concepto de tiempo. Y por eso los tiempos son importantes, por eso hemos hablado aquí del 4004, serán tan importantes que el Señor puso las genealogías para que nosotros inclusive viéramos y aprendiéramos a diferenciar en la teoría creacionista con la teoría evolucionista. No es el tema de esta noche, pero no hay sino dos teorías, que es la creacionista y la evolucionista. ¿Por qué se llaman teorías? Para que algo se convierta en ley, tiene que ser que se pueda reproducir en cualquier momento de la historia, bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas situaciones, y produzca los mismos resultados. Ahí se convierte en ley. Usted y yo no podemos reproducir la creación otra vez, entonces por eso es teoría. Tanto la creacionista como la evolucionista, porque ninguna de las dos puede reproducir las mismas cosas. Sin embargo, tenemos que estudiar las teorías y analizarlas para ver cuál tiene mayor nivel de credibilidad, ¿no? Entonces, Dios en su palabra nos dejó todo establecido con un comienzo y un hilo conductor, desde comienza el hombre sobre la tierra hasta el día que empieza la eternidad. Hay un hilo totalmente conductor, consecuente, que puede ser verificado en el tiempo. En cambio, la teoría evolucionista no lo tiene, pero hoy no voy a meterme en ese rollo porque no es nuestro tema, pero es un lindo tema para otro momento. Entonces, habla del 4004. Hablamos que aquí empieza con la generación de Set. Compartíamos que entre Set y Noé hubo 10 personajes. Desde Adán hasta Noé hubo 10 personajes, llamémoslo así, 10 generaciones. ¿Sí? 10 generaciones que hasta el momento del diluvio, que fue más o menos en el año 1600, 1500, 1600, ¿sí? Por eso, como empieza en el año 4004, el referente es Cristo, entonces empieza en el 4004, si han pasado 1600 años, entonces se supone que el diluvio, este año 2349, que ustedes están viendo aquí a pie de página, en el extremo inferior derecho, este no es sacado del sombrero, es estudiando las genealogías, llegamos a esta cifra, de que el diluvio ocurre en el año 2349. Si usted mira el momento de Adán, cuando tuvo a Set, y así sistemáticamente a qué edad tuvo a cada uno de estos personajes y cuánto duró estos personajes, podemos ver exactamente que el diluvio ocurre en el año 2349 antes de Cristo. ¿Qué fenómeno? ¿Por qué hubo un diluvio? Porque hubo una destrucción de la humanidad. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿sí? Vinieron y se unieron con las hijas de los hombres y dieron origen a los héroes de la antigüedad. O sea, aún la mitología griega, ¿sí? Tiene una razón de ser, de explicar todos esos dioses que había entre los dioses que se unieron con los seres humanos. Lo que explica la palabra de Dios es que eso ocurrió y que eso pervirtió ¿qué? Pervirtió a la raza humana, porque cambió la genética de la raza humana.
Y esa es la razón por la cual Dios tiene que acabar con toda la humanidad, porque se había pervertido toda la genética de la raza humana. Y no solo se había pervertido la genética de la raza humana, sino también se había perdido la genética de muchas de las especies creadas. Yo creo que aún los dinosaurios, ¿sí? Su origen terminó con Noé. Muchas de ellos desaparecieron allí porque también se habían pervertido. Se dice que esa perversión llevó a que la raza humana cambiara uno en su aspecto físico, porque de ahí surgieron los gigantes de la antigüedad. Dice la escritura. Sí. Entonces es bien interesante entender el por qué pasan las cosas. ¿Sí? Entonces, se está diciendo que en el año 4004 arranca Adán, en el año 2349 más o menos llega Noé, y entender por qué tuvieron que destruir la tierra. Noé, ¿con quién quedó? Con su esposa y con sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas entraron al arca. Miren lo interesante. Dios, antes de emitir un juicio sobre la humanidad, a sus escogidos los cogió, los protegió y los metió en el arca. Y 8 días después de que ellos entraron al arca, dice, empezó a llover. O sea, el aguacero no empezó cuando estaban cerrando el arca. El aguacero empezó a llover 8 días después. ¿Por qué es importante ver el carácter de Dios? Porque como Dios se ha comportado a través del tiempo, sabemos que se va a comportar, que es uno de los argumentos adicionales que nos da el elemento de saber que Dios va a sacar a su iglesia antes de meter un juicio. Dios sacó a Noé y a su familia antes de emitir un juicio sobre la tierra. El juicio que pasó sobre la tierra fue significativo, desapareció toda la humanidad. Usted y yo podemos verlo, que en todas las culturas, si usted estudia la historia, va a encontrar que hubo un diluvio en esa cultura. Nosotros mismos, aquí se nos cuenta del diluvio que hubo sobre la sabana, se inundó, que se rompió y que salió el salto del Tequendama. Hay toda una mitología acerca de eso. En todas las culturas hay la connotación de que hubo un diluvio sobre la tierra. ¿Por qué hubo? ¿Y por qué tuvo que haber sido sobre toda la tierra? Porque dice que se había corrompido, se había alterado la genética de la creación. Y esa es la razón por la cual Dios solamente saca a quien ha sido fiel, que es Noé, su esposa, sus 3 chicos y sus esposas. Pasamos al siguiente. Saliendo de Noé, pasa el diluvio 40 días y 40 noches, ¿verdad? Decimos que más o menos al año 2350, más o menos están saliendo. Dios, aquí están los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ustedes van a encontrar ahí los hijos de Cam, los hijos de Sem, los hijos de Jafet, un poco como se juntan para construir una torre a fin de salirle adelante a Dios, ¿sí? Y que en otra oportunidad que Dios quiera mandar un juicio, ¿sí? No los vaya a coger con los pantalones abajo, como dicen, ¿no? Entonces construyen. No era una torre para llegar al cielo. Lo que dice la escritura es que construyeron un sigurat. Un sigurat es un lugar para consultar los astros, o sea, consultar el mundo espiritual, pero no desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de la contraparte. Sí. Dios, ya conocemos toda la historia, no me voy a detener en Babel. Sí. Es importante Babel, ¿por qué? Porque en Babel vamos a encontrar que en Babel uno de los descendientes de Sem y de Cam, ¿no? Que participan de este proceso, van a terminar ubicándose en Ur de los Caldeos, ¿no? Que es donde existe el llamamiento de Abraham. Desde Noé hasta Abraham, dice la escritura, ¿qué pasa? Estamos hablando del año 2350, que fue el diluvio de Noé, ¿sí? Aquí los dispersa el Señor por toda la tierra. Aquí vemos a los camitas, a los hijos de Cam, se ubican en África y en Arabia. A los de Sem se van hacia Siria, Palestina, y los de Jafet se van al Asia Menor y a Europa, ¿no? Bueno, aquí vemos que el llamamiento de Abraham fue en el año más o menos 1921, hablemos del año 2000. Abraham está ubicado en Ur de los Caldeos, ¿no? Allí está Abraham. Yo les compartía que Noé tuvo la oportunidad, Adán tuvo la oportunidad de ministrar
hasta Lamec, ¿sí? Y nuestro amigo Noé tiene la oportunidad de ministrar y de contarle la historia a Abraham. Noé ministró en la vida de Abraham 48 años. ¿Cómo lo sabemos? Es cuestión de estudiar estudiar la Biblia, la genealogía, dónde se ubicaron, ¿sí? Y ver, inclusive cuando el llamamiento que Dios le hace a Abraham, le dice, primero deja Ur, porque Ur era el lugar donde se habían ubicado los que habían promovido la construcción de Babel, ¿sí? En Aram se habían construido, se habían ubicado aquellos creyentes que eran fieles a Dios y que se habían opuesto a la construcción de Babel, pero que les había tomado sujetarse como siempre por las democracias, ¿no? Y allí en Aram se encontraba Noé, ¿sí? Entonces Dios saca a Abraham de Ur y lo lleva allí a Aram para que Noé le ministre. Y le ministra hasta cuando nuestro amigo tiene 75 años. Cuando a Abraham cumple los 75, viene el segundo llamamiento de Abraham. Le dice, deja tu parentela. O sea, lo sacó de Ur para ir a donde la parentela. ¿Cuál parentela? La parentela con Noé, donde estaba Noé. Después, a los 75, viene el segundo llamamiento a Abraham, ¿sí? Y lo manda, ¿sí? Para que deje la parentela, deje a su papá, para que se vaya a Hebrón y después de Hebrón a Canaán. Es importante conocer esto porque esto nos permite ver todo el panorama de la escritura. Entonces aparece nuestro amigo Abraham, hay 10 generaciones que hay, si usted estudia a los hijos, ¿sí? Desde Noé hasta Abraham hay exactamente 10. De Adán hasta Noé hay 10, de Noé hasta Abraham hay 10, ¿no? Dice que de Abraham hasta Moisés es 14 y de Moisés a Cristo hay 14. Y cuando habla de generaciones, habla de personas. Dice, Abraham, por ejemplo, Matusalén duró tanto, el que siguió a Matusalén fue Lamec. Entonces, Matusalén fue parte de una generación, Lamec fue parte de otra y Noé fue parte de otra. Entonces, no la define por tiempos, sino la define por personas en la escritura. Dios normalmente define esto por personas, pero es importante conocer el concepto de tiempo para ver. Entonces, más o menos en el año 2000, si en el año 2350 fue el diluvio, ¿sí? Y en el 1921 es el llamamiento de Abraham, estamos hablando de que han pasado más o menos 350 más 70 años, como 420 años entre Noé y Abraham, ¿no? Abraham viene, Dios llama a Abraham y le da la promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. No serán benditos no solo el pueblo judío, sino todo el pueblo gentil. Y ahora lo vamos a ver. Abraham tuvo dos hijos, Isaac y Esaú, ¿no? Aquí está nuestro amigo Isaac, ¿sí? Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Si ustedes recuerdan, de la palabra Jacob, los nombres en la cultura judía tienen una correlación con la persona. Jacob era un engañador, Jacob como que salirle adelante a Dios. Dios lo había escogido ya, pero él creía que tenía que salirle adelante a Dios en todo. Salió agarrado del talón de su hermano, después trató de tumbarle no trató, le tumbó la bendición a su hermano. Después se fue a casar y su suegro lo terminó tumbando. Pero dice que una noche que estaba en Peniel, dice que luchó con Dios y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Aquí nace el concepto de Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Dice que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Esta es la línea mesiánica por la cual habría de venir Jesús y escoge una nación, escoge un pueblo en cabeza de un hombre que se llama Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, aquí los vemos sus hijos, y termina yendo a Egipto, ¿sí? Termina yendo a Egipto, ustedes conocen la historia de José, como un día sus hermanos deciden matarlo, por intervención de su hermano mayor no lo matan, sino terminan feriándolo, va a Egipto, es un hombre de principios, por ser un hombre de principios, termina en la cárcel, ¿sí? Pero es interesante cómo Dios ejecuta un plan a través de José para llevarlo a Faraón. De las culturas más grandes y de los imperios más grandes que ha habido es el imperio egipcio. Haga de cuenta hoy en día Estados Unidos, el imperio más grande, llamémoslo, vamos a denominar lo que sea Estados Unidos. Para ir usted a hablar con el presidente de Estados Unidos hoy en día, viniendo por allá de una provincia campesina, no, dice cómo puedo llegar a ese lugar. Y Dios utiliza la situación que se presenta para que en la cárcel nuestro amigo José conozca al copero y al panadero del rey, les interprete los sueños
y después esos sueños se cumplen en uno de ellos o en ambos, ¿sí? Y uno de ellos después termina recomendando a José delante del faraón para que le interprete unos sueños que tenía faraón. Pero entre el llamamiento de Abraham en 1921 hasta el éxodo que ocurre en el año 1491, no es sino cuestión que usted haga una resta de aritmética simple. Recuerde que el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto fueron 430 años de esclavitud. Bueno, un tiempo que estuvieron viviendo los gozosos y los gloriosos con José, pero después tuvieron un tiempo de persecución. Entonces es importante ubicarnos para saber qué es Israel, cómo Dios elige a Israel para que la bendición que fue promesa en Abraham viniera y entrara primero a los judíos, y por eso se habla de la tribu de Judá. El nombre de judío viene precisamente de la tribu de Judá, y ya vamos a verlo por qué. Entonces ellos salen, aquí aparece nuestro amigo Moisés y el llamamiento de Moisés, ¿sí? Después de que estuvieron los 40 años por el desierto, ¿sí? Ustedes saben que Dios le entrega allí los libros, allí es, toda la información había sido transmitida de una manera fidedigna de Adán hasta Noé, después de Noé hasta Abraham, y después de Abraham hasta Moisés, oral, ¿sí? A partir de Moisés, ¿sí? Empieza a ver la manifestación escrita ya de la palabra de Dios cuando Dios se la entrega a Moisés, no solo en las tablas de la ley, sino en todos los libros de la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después vendrán los libros proféticos y los libros poéticos. Entonces, aquí aparece nuestro amigo Moisés, ¿no? Aquí lo vemos cuando se desplazan hasta acá del Barnea. 11 días de haber salido de acá, ¿sí? Deciden no entrar y Dios los manda aquí una vuelta por el desierto, 40 años, hasta que muera la generación incrédula, ¿sí? A Moisés no se le permite entrar, sencillamente porque cada día Dios es más exigente con sus líderes, ¿no? Y en razón a que en lugar de hablarle a la piedra para que saliera del agua, la golpeó, eso le conlleva a Moisés no entrar a la tierra prometida. Ahora vamos a hablar un poco después cómo Moisés sí llega a la tierra prometida. En los evangelios, ¿se acuerdan con el momento de la transfiguración? Cuando Dios se transfiguró allí, que llevó a los dos discípulos con el Señor, dice que estaba Moisés y Elías allí, ¿no? Elías representaba a los profetas y Moisés representaba a la ley. Y es donde el Señor dice, ahora ya han pasado los profetas y ya han pasado la ley. Ahora está mi hijo muy amado, él es el nuevo pacto y dice el Señor a él oíd. Entonces viene nuestro amigo José, que hereda la capitanía de Moisés. Después de Josué vinieron los jueces. Aparece el concepto de los jueces, ¿sí? Un buen día, los judíos, el pueblo de Israel, viendo que los demás pueblos de toda la tierra tenían reyes, ¿no? Entonces le dicen a Samuel, que es el último juez, ¿sí? Le dicen, oiga, dígale a Dios que nos nombre rey, ya no queremos ser gobernados teocráticamente por Dios, sino queremos que nos gobierne un hombre como todos los pueblos de la tierra. Dice que a Dios le dolió en su corazón, pero sin embargo le dijo a nuestro amigo Samuel que ungiera un rey. Y aparece, aquí ven la parte de abajo, ustedes ven los tiempos, ¿sí? El tiempo de los reinados empieza en el año 1095. 1095, o sea, David aparece como en el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Primero es llamado Saúl. Esto se llama el reinado unido del Estado de Israel, porque cada uno de estos dos reyes reinó 40 años. Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años y Salomón reinó 40 años. Por eso se llama el reinado unido del Estado de Israel. No me voy a detener mucho allí, sino para que ustedes conozcan el panorama y se ubiquen en el tiempo, ¿verdad? 1000 años antes de Cristo es que empieza el concepto de los reyes en el Estado de Israel. Nuestro amigo Salomón, ¿no? Ustedes saben por qué se divide siendo un hombre muy sabio, porque le pidió a Dios que le diera sabiduría. No ha habido ni habrá hombre más sabio que Salomón. Sin embargo, su sabiduría terminó en que tuviera muchas mujeres y terminó adorando los dioses de estas mujeres y eso causó la división del reino. Por la idolatría de Salomón se dividió el reino. Se dividió en Joroboán y Roboán. Jeroboán era el jefe del ejército y Roboán es su hijo. Entonces, se dividieron en dos.
10 tribus al norte, se fueron hacia el norte y la capital era Samaria, ¿sí? Y 2 tribus fueron al sur, la de Judá y la de Benjamín, ¿sí? Por eso se llaman judíos, que vienen de la tribu de Judá, ¿sí? Y se fueron al sur y eso se llama el reino de Judá. O sea, a partir del año 975 antes de Cristo, el Estado de Israel se dividió en ¿quién? En 2. Unos se fueron hacia el norte, su capital fue Samaria, y fueron dispersos hacia más o menos en el año 700 de Cristo, fueron dispersos por toda la tierra. Y estos se llamaban Israel. Los del sur, en el año 975, 2 tribus se fueron al sur. Hay muchos reyes, ahí donde usted encuentra los libros de reyes, encuentra los libros de crónicas de los reyes, ahí aparecen todos los reyes. Y aparecen los profetas, que los profetas eran los que amonestaban, pues hablaban a los reyes de lo que Dios quería. Entonces el profeta era la persona seleccionada por Dios para que le hablara al rey. Entonces ahí aparecen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los menores, ¿sí? Que dice la escritura. Entonces ustedes ven que hay todo un hilo conductor. Israel se divide en 2 reinos, el del norte con 10 tribus y el del sur con 2 tribus. El del norte, su capital fue Samaria y van dispersos desde el año 700 después de Cristo, van dispersos también por toda la tierra. Y el del sur, ¿sí? Que está compuesto por 2 tribus, Judá y Benjamín, y aquí aparece Babilonia, ¿sí lo ven aquí al final, en la parte inferior? Entonces quería llegar a este lugar donde aparece la cautividad del reino del sur va a Babilonia. ¿Por qué seguimos por la línea roja por este lugar? Porque esta es la línea mesiánica, por donde ha de venir el Mesías. ¿Sí? Dios, la línea roja mantiene la línea del Mesías. ¿Sí? Entonces, quería llegar hasta este lugar antes de seguir. Después de la cautividad de Babilonia, que estuvieron 70 años, que vamos a hablar ahorita, después viene la restauración, o sea, cuando vuelven las famosas 70 semanas, que vamos a estar hablando. Allí estamos hablando de Nehemías, de Esdras y de Zorobabel, ¿sí? La restauración y el cumplimiento de las famosas 69 semanas. Y después hay un periodo, como llamémoslo así, un poco medio oscuro en la Biblia. No es que sea oscuro, ¿sí? Se habla de los últimos profetas, que fue Zacarías y Malaquías, ¿sí? Y son los 2 últimos profetas menores, ¿sí? Y después hay como un silencio en la escritura. ¿Qué hay de esos acontecimientos y qué es bueno leerlos? Si no tenemos leerlos. Los libros de los Macabeos, la primera y segundo libro de los Macabeos. Vamos a estar estudiando quiénes son los Macabeos, por qué surgen, qué incidencia. Los Macabeos eran judíos, ¿sí? ¿Qué incidencia tienen? Ellos surgen en este periodo final de unos 350 años, ¿sí? Que es donde están gobernando los griegos, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a ir al libro de Daniel. Espero que hasta ahí haya sido claro el contexto del panorama, porque esto nos da un contexto de un panorama. Cuando estamos hablando, perdón, cuando estamos hablando de la dispersión babilónica, la dispersión de Babilonia ocurre más o menos en el año 586 a.C. Sí. Entonces, si en el 975 fueron divididos el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Han pasado más o menos al 586, ha pasado unos 400 años. ¿Sí? En el 586 van a la cautividad de Babilonia y empieza un proceso, ¿sí? Hasta la venida de Jesús. Aquí está la venida de Jesús, ¿sí? Que se dice que más o menos ocurre, de acuerdo al calendario hebreo, en el año 5 o 4 antes de Jesucristo. Ahí voy a dejar por hoy para devolvernos ahora e irnos a ver otros elementos. Bueno, un poco para que se extensionen. Voy a ponerles una peliculita. Me dicen si, perdón un momento.
Me dicen si le escuchan. Si no le escuchan, me hacen señales, gritan. Tienen todo el derecho. Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces, en medio de la bruma, se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación de él diré. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? Aunque la Internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, ¿no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de 6 de cada 10 norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía. Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra.
Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. First, because of the establishment of Israel, I believe. Secondly, because several things have happened already in the history that Daniel predicted and happened. Some of it had to do with the vision of the image that King Nebuchadnezzar have seen, with the different main powers that will control the earth and what will happen. As we follow that study carefully, we can see very clearly the description of the Persian Empire, then the Greek Empire, then the Roman Empire, and then a situation as we have today, a clay mixed with iron, things that are, not very clear as they used to be in the past, which we have in our modern democratic society. And so when you follow that, you can follow a little bit the book and see the fulfillment of some of the prophetic words. So it's not as sealed as it used to be. I do believe there are certain things that's still hidden from our eyes that Daniel talks about, and a good study, a thorough study, will open it up before those who really study it, along with the book of Revelation, because they are relating to each other. And again, as we come in closer and closer to the end time, to the millennium, the whole book of Daniel will be open and clear as it will be fulfilled. ¿Tenemos entonces alguna idea de lo que simbolizan los pies y los 10 dedos? Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en una interpretación particularmente sorprendente de esta porción de la imagen, relacionada con Israel y su historia en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en las profecías sobre el futuro cercano, analicemos algunas predicciones ya cumplidas para comprender mejor cómo se comunica Dios en lenguaje profético. Cabe afirmar que tanto la raza judía como la árabe fueron de cuna profética. Dios avisó a Abraham, padre de ambas razas, que saliera de la tierra de Harán y se dirigiera a un lugar que él le indicaría. La Escritura nos dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios prometió a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Algo a todas luces imposible, puesto que además de no tener hijos, su esposa Sara rondaba entonces los 90 años de edad. De ahí que Ismael, primer hijo de Abraham, naciera de una mujer egipcia llamada Agar, sierva de Sara.
¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 señor. señor. Perfecto. Ok, ¿cómo les pareció el documental? Si ustedes estudiaron el libro de Daniel y lo leyeron, van a ver que esto fue exactamente describiéndoles lo que dice el libro de Daniel, del sueño que tuvo Nabucodonosor. Bueno, la vez pasada habíamos quedado aquí en Mateo 24. ¿Cuándo serán estas cosas? Se refería a la destrucción del templo de Jerusalén. Después nos habla de Israel. Y quería que viéramos el panorama para interpretar dónde surge el nombre de Israel, el llamamiento, ¿sí?, que hay en Abraham, que es confirmado en Isaac y en Jacob, a quien se le cambia el nombre por Israel, y su incidencia en las profecías bíblicas. Porque el libro de Daniel nos habla no solo de la situación de lo que pasa con la humanidad, sino nos habla de la situación que pasa con el pueblo de Israel. Y es interesante que el libro del Apocalipsis nos habla, casi todo el libro nos habla de la humanidad y de Israel. Es bien interesante. El libro de Daniel nos habla, ¿sí?, de la humanidad y nos habla de Israel, de las profecías acerca de la humanidad y de las profecías acerca de Israel. Y el libro del Apocalipsis, después del capítulo 3, nos habla de la humanidad y de los juicios de Dios sobre la humanidad. Y nos habla del protagonista de la última semana de años, que es Israel, que es la última semana que hace falta por cumplirse. Hoy estaremos también hablando un poquito de las 70 semanas y la última semana que falta por cumplirse. Entonces vemos la creación a Adán, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Dice la Biblia por allá en el capítulo 24, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor utiliza muchas parábolas para enseñar en la Escritura. La higuera es el símbolo de Israel. ¿Cuál es la higuera? Es el higo que usted y yo comemos, las brevas. Ese es el árbol nacional para ellos. ¿Sí? El Señor está diciendo que aprendamos de la higuera, de ese arbolito de brevo. ¿Sí? Y les explica. Dice, cuando está cerca el verano y ustedes empiezan a ver los brotecitos que le empiezan a salir a la mata, las ramitas verdes, empiezan a salirle los higos, ustedes ya, por el comportamiento que ha ocurrido siempre a través de los tiempos, eso acontece cuando está cerca el verano. ¿Sí ven cómo utiliza la parábola? Entonces le dice, la higuera era un elemento muy conocido para el pueblo de Israel. Los identificaba a ellos como nación. Y le habla, aprendan de esa parábola. Cuando la rama está tierna y empiezan a salir los brotes, ¿sí? Sabréis que está cerca a las puertas, ¿qué? Su segunda venida, porque ya la primera ya había ocurrido, ¿verdad? Volvemos a encontrar aquí Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel, viene a José, que ya lo vimos, va a Egipto, al desierto 40 años, va al Jordán, ¿no? Aparece nuestro amigo Josué, después vienen los jueces, que ya lo vimos, los reyes, el reinado unido, Saúl, David y Salomón. En el tiempo de los reyes aparecen los profetas, ¿sí? Se dice que David quería construirle casa a Dios y Dios no le dio esa bendición a David porque fue un hombre de guerra. Se la dio a Salomón y Salomón es el que construye el primer templo, ¿sí? Que es una figura del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Y acuérdense que entraba el sumo sacerdote una vez al año, estaba dividido en tres partes, el tabernáculo, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes, al lugar santísimo no podía sino entrar el sumo sacerdote, y entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Ya hablamos del reinado del sur, que estaba compuesto por las tribus de Judá y la de Benjamín, y el reinado del norte, que estaba compuesto por
las 10 tribus diferentes de Judá y de Benjamín. El reinado del norte fue cautivo por los asirios, ¿sí? Fue llevado cautivo por los asirios. La capital fue Samaria. El reinado del sur fue llevado también cautivo a Babilonia. Esta cautividad es el resultado de Deuteronomio 28, 29 y 30, donde Dios les dijo que cuando se apartaran de él. Y lo quiero leer porque esto es bueno leerlo, es bueno confrontarlo en la palabra de Dios. Dice 28, dice el capítulo 28 del libro de Génesis, dice la escritura, le dice Dios al pueblo de Israel, las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. En el capítulo 29. Perdóname. Dice que si ellos se apartarían de él, Dios también los abandonaría y los llevaría en cautividad. Esa es la razón que hay de la cautividad. Aquí viene en Babilonia, después de, aquí vemos la destrucción. El primer templo lo construye nuestro amigo Salomón. Ustedes recuerdan que Salomón construyó el primer templo. David quiso construirlo, pero consiguió todos los elementos, no le fue dada la bendición. Le fue dada la bendición a nuestro amigo Salomón, construye el primer templo. Cuando lo invaden los babilonios, ¿sí? Ocurre la primera destrucción del templo y de las murallas, ¿no? Y aquí en el mapa vemos un poco lo que son el reinado del norte, que se llamó Israel, el reinado del sur, que se llamó Judá, y a dónde fueron estos reyes, ¿no? Aquí está Asiria, fueron llevados y dispersos cautivos por los asirios, y aquí por los babilonios. Aquí aparece el concepto del reinado de Babilonia. Está el sueño de Nabucodonosor en Babilonia, que está en el capítulo 2. Cuando fueron, si ustedes lo leyeron, es una historia muy interesante, ¿no? Dice que cuando fueron llevados cautivos, el rey Nabucodonosor solicitó que de los principales, de los más hermosos, de los príncipes, de los más sabios, ¿sí? Seleccionaran lo mejor de lo mejor para que estuvieran en la corte del rey aconsejándolo y asesorándolo en su gobierno. Era costumbre de los reyes de aquella época, ¿sí? Tener todo un séquito de sátrapas, de hechiceros, de sabios que los asesoraran. Entonces dice que la escritura que entre esos está seleccionado Daniel y sus 3 compañeros, ¿sí? Dice que el rey les hace apartar comida y eran personas que conocían. Daniel llega muy joven allí a Babilonia, es un muchacho que será unos 18 años, igual sus amigos, ¿sí? Pero ya es un hombre sabio, es un hombre formado en la cultura hebrea, ¿sí? Y sin embargo tiene que aprender una cultura totalmente contraria. La cultura babilónica era una cultura impía, es una cultura que estaba orientada por los caldeos, que buscaban únicamente el humanismo, la satisfacción de la sabiduría humana, el conocimiento de la sabiduría humana, ¿sí? Y ellos tienen que llegar a aprender la cultura, porque no la conocían. Segundo, aprender un lenguaje que tampoco conocían. Dice la escritura en el capítulo 1 de Daniel, que del Señor Nabucodonosor determinó 3 años para que estos hombres fueran formados en toda la cultura babilónica, ¿no? Y dice la escritura que pues Daniel propuso no contaminarse ni siquiera con la comida del rey, porque al rey se le daba lo mejor, pero era comida que también era sacrificada a los ídolos, y pues Daniel, entendiendo la cultura hebrea, sabía que no debía de adorar sino a un solo Dios verdadero, al Dios vivo. Los babilonios tenían muchos dioses, ¿no? Y dice que negocia con el eunuco que no les den ese alimento, sino que ellos comerán legumbres y agua, y le dice que pruebe con ellos para que vean cómo será su rostro después de 10 días, y el eunuco accede, y dice que cuando fueron evaluados de conocimiento, al final de los 3 años, cuando fueron evaluados de conocimiento, todo el equipo que estaba siendo formado, dice que Daniel y sus amigos fueron encontrados
10 veces más sabios que los sabios de Babilonia, ¿no? Eso nos dice el capítulo 2 de Daniel. Y nos dice que el rey, ahí está el tiempo del reinado babilónico, nos dice que el rey tuvo una noche un sueño, pero el rey es algo interesante, dice que la razón de ser de ese sueño, dice el libro de Daniel, es que el rey quería conocer los acontecimientos futuros, ¿sí? El reinado babilonio representaba, yo les decía que hay 3 tipos de personas que nos habla la Biblia, los judíos, que son los que viven, son el pueblo escogido de Dios, ya sabemos su origen. Los gentiles son los que no son judíos, Babilonia eran gentiles, ¿sí? Y hay otro grupo de personas que la Biblia los define como la iglesia de Cristo, que son los judíos y los gentiles que se convierten a Cristo, ¿sí? Y dejan de ser judíos y gentiles para convertirse en iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, hombre, nuestro amigo Nabucodonosor era un gentil, y un gentil que estaba interesado en conocer los acontecimientos futuros, ¿no? Y dice que Daniel, cuando le interpreta los sueños, le dice de las cosas que le dicen a Nabucodonosor. Tú estabas interesado en conocer lo que ha de pasar en los acontecimientos futuros. Pero el gran problema para el rey fue que tuvo un sueño y además de eso, el sueño se le olvidó. Usted dice, pero bueno, hasta ahí no hay ningún problema, pero es que el espíritu del rey quedó inquieto. O sea, no tenía paz dentro de sí. Dios quería revelarle algo a este rey. Entonces él llama a todo el equipo de personas que trabajan con él, todos los sabios, todos los sátrapas, todos los hechiceros, ¿sí? Para que le interpreten. Primero, para que le digan y le recuerden el sueño. Y segundo, para que se lo interpreten bien suave. De pronto para ellos sería muy fácil no decir, si el rey le contaba un sueño, un poco de adaptarlo a lo que de pronto el rey quisiera escuchar. Pero en este caso era bien compleja la cosa. Y el rey dice, toma una decisión, dice, si ustedes no me dicen el sueño y no lo interpretan, ¿sí? Van al cadalso todos ustedes con sus familias, incluyendo también a Daniel y sus amigos. Dice cuando el capitán va a buscar a Daniel, ¿sí? Para llevarlos también al cadalso porque nadie había podido interpretarlo. Dice que Daniel le pidió al capitán que le permitiera ir al rey, pedir un tiempo para consultar a su Dios y que su Dios le revelara el sueño y le revelara la interpretación. Y tal cual pasó. Daniel se va delante de Dios, charla con Dios, ¿no? Y iba donde el rey. Dice el capítulo 2, versículo 20, dice, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo en el versículo 2 y lo escondido. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el versículo 28 le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Miren qué interesante. ¿A quién le está revelando el Señor en ese momento lo que va a acontecer en los postreros días? A un gentil. Está utilizando a un judío, pero dice que el gentil quería conocer los acontecimientos de los últimos días. Parecen detalles que a veces no tenemos en cuenta en el concepto profético. Le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. El rey quería, estaba interesado en conocer lo porvenir. No es malo querer conocer lo porvenir, es más que natural. Por eso la profecía de la gente, todos queremos saber qué es lo que va a pasar. Y Dios no nos esconde estas cosas, ¿sí? Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dice que Dios se lo mostró al rey Nabucodonosor. Sino para que, el versículo 30 dice, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y empieza a describirle, ¿no? Le dice que la cabeza de oro corresponde a Babilonia porque es el imperio más grande que ha habido. Estos imperios que está aquí escribiendo, lo que Dios le puso en el corazón a Nabucodonosor, son imperios que han tenido un dominio universal. No son imperios que han dominado en una parte, han tenido una influencia universal. Los 7 imperios grandes que ha habido en la tierra son los asirios, los egipcios,
los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, hasta ahí van 6. Y por último, vamos a ver que hay haber una restauración de lo que era el antiguo imperio romano. Entonces dice, la cabeza de oro eres tú, oh rey. Era la ciudad dorada, los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos, científicos. Y el oro es el metal más precioso. Pero miren lo interesante, dice, la otra parte, el pecho y los brazos de plata. Y esto no es que nos lo inventamos, ahí en el libro de Daniel está escrito. Y le dice que después del imperio de él vendrán otro rey, que serán los medos y los persas, con Ciro y Darío, reyes de Medio y de Persia. Está manifiesto e interpretado ahí en la escritura en el libro de Daniel. O sea, esto no es que nosotros estemos buscando cómo encontrar la empatía de esto para tratar de interpretar un enigma, no. Es que ahí mismo Dios lo describe en su palabra en el libro de Daniel. Le dice, después de ti vendrá un imperio que es inferior al tuyo, los medos y los persas, que van a conquistar a Babilonia y lo hacen en el año 538. Eran muy hábiles con las manos, era un pueblo que era muy hábil en las artesanías, en las construcciones. Ustedes saben que Babilonia era un imperio inexpugnable. ¿Sí? Dice que una noche los medopersas lo que hicieron fue bloquear el río. Las alturas de los muros babilónicos eran las alturas de 50 metros donde podían correr 4 carros de caballo en lo ancho. Era inexpugnable. Sin embargo, una noche, ¿sí? Los medos y los persas, ¿sí? Bloquean y desvían el río Éufrates y entran por el cauce del río y esa noche toman el imperio babilónico. Ahí está escrito, ¿no? Si ustedes van al capítulo 6, al capítulo 5, dice que estaba reinando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, ¿no? Y dice que mandó a traer los vasos del templo y para el pachangón que estaba haciendo, para ver con las prostitutas y con las concubinas, ¿sí? Y dice que apareció un letrero en la pared donde decía Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y dice que este hombre empezó a temblar como un niño, ¿no? Dice que su mamá llamó a todos los sabios del reino, ¿sí? Y pues Daniel parece que ya había pasado su protagonismo, entonces como que no era todavía el niño de sus ojos de Belsasar, entonces, pero su mamá sí se acordaba de Daniel y cómo Nabucodonosor, su esposo, sí, Daniel le había interpretado los sueños, ella conocía de la situación que pasó cuando los amigos de Daniel fueron llevados al horno de fuego y cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, ¿no? Conocía de todo esto y de la sabiduría de Daniel. Y le recomienda a su hijo que por favor llame a Daniel y llama a Daniel, ¿no? Para que le interprete y le dice que Daniel le interpreta el sueño y le dice, Mene quiere decir, ¿no? Esta es la interpretación. Mene, que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, que ha sido pesado y ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Es la misma Biblia la que está escribiendo que viene el reinado de los medos y los persas. Dice, y entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel. Dice, y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces la Biblia nos habla muy claro de que después de los babilonios vendrían los medo-persas. ¿Sí? Después de los medo-persas vienen los griegos, ¿sí? Les compartía que el que encabezó y tuvo la conquista, los griegos vienen en el año 331 al 168 a.C., es donde aparece Alejandro Magno, ¿sí? Se construye la ciudad de Alejandría, es brillante el conocimiento en aquella época, ¿sí? Es toda una sofisticación de conocimiento, pero también es interesante toda la maldad y la perversión que hay también en los griegos, ¿no? Y dice que el pecho y los brazos de plata, ustedes ven que los brazos son 2, ¿sí? La cabeza es una. Hay unidad en Babilonia.
Los brazos son dos, ahí están los medos y los persas. Después vuelve a haber una unidad en el vientre, son los griegos, ¿verdad? Dice que Alejandro es el conquistador que conquista más rápido, ¿sí? Conquista a los medo-persas, ¿sí? Pero también es un hombre, les contaba, que muere muy, pero muy joven. Hacia los 33 años más o menos muere Alejandro, ¿sí? Y su reino se divide entre los 4 generales de ejército, ¿sí? Después de los medo-persas, dice que vienen las piernas, y como lo explicaba un poco, creo que la película es muy gráfica y da mucha enseñanza acerca de esto, ¿sí? Ustedes ven que las piernas también son 2, y las piernas son, lo más largo que tiene el cuerpo son las piernas. Si ven ustedes que es interesante que el reinado romano, el imperio romano, tuvo 2 componentes, Oriente y Occidente. Ustedes recuerdan, ¿sí?, cómo César gobernó en uno y cómo Cleopatra gobernó en el otro, ¿sí? Y fue el reinado más longevo que ha tenido la historia de la humanidad dentro de todos los reinados mundiales que ha habido. Es el reinado más longevo porque duró cerca de 1000 años, ¿sí? Estaba dividido en los imperios de Oriente y Occidente y fue la potencia más longeva. Entonces vemos acá Nabucodonosor, rey de Babilonia, 626 al 539, pechos y brazos de plata, medo-persas, 539 al 331, vientres y muslos de bronce, Grecia, piernas de hierro, Roma, 168 antes de Cristo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí?, Israel ha sido siempre un pueblo que ha estado casi que oprimido. ¿Sí? Primero para los babilonios, después los medo-persas, después los griegos y después los romanos. Y a veces empiezan a entender por qué cuando se habla del Mesías, para ellos la interpretación del Mesías es ver a un libertador triunfante, porque decían, si toda la vida nos hemos pasado siendo, y sabemos que Dios va a mandar un Mesías, ¿sí? Pero es interesante que necesitamos es un Mesías triunfante. Ellos no veían un Mesías sufriente. No es que eso satisfaga el conocimiento, pero tal vez le permite a uno comprender un poco la posición de los judíos. Dice después en el capítulo 9, quiero que vayamos al capítulo 9, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación, de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Dice que Darío vino a ser rey sobre este reino. Dice, yo, Daniel, versículo 2, miré atentamente en los libros de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Vamos a irnos a Jeremías 25, que yo les había pedido también que lo leyeran. ¿Qué dice Jeremías 25? Daniel estaba leyendo Jeremías 25, ¿sí? De una manera muy atenta. Jeremías 25, vamos a leer desde el versículo 9 de Jeremías 25. He aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, habla de Nabucodonosor, y lo llama a su siervo, dice, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré en escarnio y por burla en desolación perpetua. Versículo 11. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Dice que Daniel estaba leyendo ese capítulo y ya se estaban cumpliendo los 70 años de cautividad. Entonces dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, ruego y ayuno. Y tú que guardas el pacto y la misericordia, y empieza Daniel a pedir perdón por el pecado de su nación, por el pecado de su pueblo. Dice, por la confusión del pueblo. Dice, porque contra ti pecamos, dice el versículo 8. El versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar. Y empieza a clamar, ¿sí?
y nos hemos implorado el favor de Jehová, es el versículo 13, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Empieza a pedirle perdón al Señor. Versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando. Mire lo que estaba haciendo Daniel. Estaba leyendo la palabra de Dios, se estaban venciendo, cumpliendo los 70 años, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole que tenga misericordia. Dice, y estaba apenas hablando y confesando el pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, el principio volando con la presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, en ese mismo día que Daniel estaba pendiente, Daniel contaba los años, Daniel sabía que Dios los había mandado a una cautividad, que estaba en el plan de Dios. Se estaban cumpliendo los 70 años y él le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque la cautividad es producto de que el pueblo se había apartado de Dios. Y pide perdón por el pecado del pueblo y por el pecado suyo. Y dice que ese mismo día Dios le manda la respuesta a través del ángel. Y dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice que Daniel era un personaje muy amado. Y por eso Dios quiso ¿qué? Revelarle, ¿sí? Enseñarle, ¿sí? Enseñarle ¿qué? Darle entendimiento para que comprendiera la visión. Y ahí viene el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Voy a decirle que pare ahí y se vaya a Levítico 25. Espero que tenga su Biblia ahí porque esto le permite ir confrontando e interpretando la Biblia contra la misma Biblia. O sea, no es que a alguien se le ha ocurrido, ¿sí? Levítico 25 en el versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser ¿cuánto? Ahí lo dice, 49 años. Entonces este cuentico de que son 70 semanas es que ya está definido en la escritura. Dios había definido los tiempos y la interpretación de los tiempos. Dice, deben de pasar 70 semanas de años, o sea, 70 ciclos de 7. Si yo cojo 70 y cada un año tiene un ciclo de 7, cada semana tiene un ciclo de 7 años, entonces me da un periodo de ¿cuánto? 7 por 7, 49, 490 años. Hay 490 años que están dictaminados sobre quién, le dice. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre quién. Sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. O sea, estas 70 semanas no están dictaminadas sobre los gentiles, no están dictaminadas sobre la iglesia, están dictaminadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Aquí no tenemos que mezclar las cosas, porque se nos va a volver un tutti frutti que no lo entiende nadie. Y Dios no mezcla tutti frutis. Le dice que las 70 semanas, en periodos de 7 semanas que están definidos en Levítico 25:8, da un periodo de 490 años que lo divide en 3 partes. Y le dice que están determinadas para qué. Mire que hay la palabra para divide 2 momentos. El primer para, le dice 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre tu santa ciudad para. ¿Cuál es el primer para? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es el primer para. ¿Qué debe ocurrir en ese primer para?
terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién puso fin al pecado? ¿Quién expió la iniquidad? ¿Quién terminó la prevaricación? Cristo en su primera venida. Esos tres elementos, ese primer para determina la primera venida de Cristo. Y viene un segundo para. Dice, y para. Y las otras tres son acerca de la segunda venida de Cristo, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¡Wow! Ahí en ese versículo le está dando el tiempo que está determinado sobre Israel, sobre la santa ciudad, para que acontezca que Cristo venga en dos oportunidades. Uno, terminar la prevaricación, poner fin a la iniquidad y al pecado. Y el segundo para, la segunda venida, en la cual el Señor Jesús viene a traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¡Wow! Está hablando de la primera venida del Mesías y de la segunda venida del Mesías. El versículo 25 le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Miren lo interesante. Aquí está hablando del Mesías. El Mesías que estaban esperando los judíos. Y esto es Antiguo Testamento. Es como Isaías 53. Es Antiguo Testamento. Es como los Salmos. Es Antiguo Testamento y habla de la venida del Mesías y habla de la venida de Cristo. Pero como yo sé que ustedes son muy cumplidos, y como en las telenovelas toca dejar la cosita bien gustosa para la siguiente sesión, siendo las 9 de la noche, vamos a dejarlo ahí para dentro de 8 días.